El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió al monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió. Y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido. Escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos en el viaje de la Cuaresma. Estamos viajando hacia la Semana Santa. Y así nos preparamos espiritualmente para así celebrar y recibir la gracia de nuevo de la Pascua de nuestro Señor Jesús. De cuando Él va a dar su propia vida y entonces va a resucitar de entre los muertos en la Pascua. Y así, siempre la iglesia nos da en ese segundo domingo de la Cuaresma esta historia de la transfiguración de Jesús. Y es por una buena razón. Porque inmediatamente antes de esa historia, lo que pasó en este Evangelio según San Lucas es que, primero, San Pedro confesó por primera vez que Jesús era el Cristo, era el Mesías, el escogido de Dios Padre. Tuvo razón. Pero entonces Jesús empezó a hablar de cómo Él iba a sufrir, cómo Él iba a ser rechazado, cómo Él sufriría a la cruz y la muerte. Y eso no dio mucha alegría a San Pedro y los apóstoles. Y Jesús continuó diciendo que ellos y también cualquier persona que quiere seguir a Cristo debe tomar su cruz cada día. Y recordamos que la cruz fue un instrumento de muerte, ¿no? De sufrimiento. Y también habló de la necesidad de perder su vida. Y así podemos imaginar que sus discípulos fueron muy desanimados en ese día. Porque por mente en oír que Jesús fue el Mesías, imaginaron gloria, victoria, majestad, todo. Entonces, en vez de eso, oyeron de sufrimiento, de muerte, de persecución y mucho más. Jesús supo bien que ellos iban a sufrir más en ser testigos de su propia muerte. Y así les dio esa experiencia. Porque inmediatamente de esa conversación, Él había dicho: hay unos aquí que no morirán antes de que haber visto el reino de los cielos. Y así, después de esa conversación, 8 días después, les dio esa experiencia de tener un gusto, un vistazo del reino de los cielos
por esa experiencia de la transfiguración. Así, esos apóstoles con miedo, esos apóstoles desanimados, ¿qué experimentaron ese día? Vieron con sus ojos propios, sus ojos físicos, a Jesús, su ropa y su rostro brillando, con sus ojos lo vieron. También vieron a Moisés y Elías, esos dos héroes de su fe que habían vivido muchos siglos anteriormente, pero ahora presente hablando con Jesús. ¿Y hablando de qué? Hablando, nuestra traducción dice, de la muerte que le esperaba en Jerusalén, pero hay más en el griego. Hablaban del éxodo que iba a cumplir en Jerusalén. El éxodo. Y si recordamos que el éxodo original pasó en unos 1400 años antes de Jesús, cuando los israelitas fueron esclavos en Egipto, el Señor, actuando con acciones milagrosas y también por su sirviente Moisés, los liberó, ¿no? Por la Pascua, por pasar por el Mar Rojo, para guiarlos en el desierto hasta la tierra prometida. Y así Jesús iba a hacer su propio éxodo, un éxodo mayor, un éxodo más real, para liberar a nosotros, no solo de esclavitud terrenal, sino del pecado, de la muerte y del demonio, para guiarnos en un viaje hacia el cielo mismo. Eso fue el éxodo que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Y Moisés y Elías le hablaron de eso. Así vieron los apóstoles, pero vieron más, porque San Pedro sugirió, vamos a hacer 3 chozas para esas 3 personas, ¿no? Cristo y Moisés y Elías. Pensando así, Cristo es un héroe de la fe igual a los otros 2. Pero entonces oyeron algo más. La voz de Dios Padre, diciendo, esto es mi Hijo, mi escogido. Así diciendo, este Jesús no es solo otro héroe de la fe, no es solo otro santo, es Dios Hijo mismo, es mi Hijo, es mucho más que cualquier santo, cualquier héroe de la fe del pasado. Y ustedes tienen que escucharlo. Vieron a Dios Hijo, escucharon a Dios Padre y algo más. Fueron cubiertos por la nube. Y ellos supieron bien, la nube en su historia fue que el pilar de la nube que guió a los israelitas en el desierto, la gran nube de la presencia de Dios que cubrió el tabernáculo y el templo, la nube que cubrieron a Moisés en el monte Sinaí cuando él recibió la ley. Pero en este momento, ellos no vieron la nube por una distancia. Ellos, esos 3 hombres normales, fueron dentro de esa nube. Y esa nube fue símbolo de Dios Espíritu Santo. Así que experiencia, viendo la brillanza de Jesús, viendo a esos héroes de la fe, escuchando la voz de Dios Padre, envueltos en la nube que es símbolo del Espíritu Santo. Fue una experiencia que siempre recordarían. Y así darían a ellos fuerza, ánimo para perseverar en seguir a Cristo, para ser fieles, para continuar en su viaje, mientras Jesús sufriría y moriría hasta su resurrección. Así fue para ellos. Fue un ánimo, fue una fortaleza. Así la iglesia nos lo da también en su viaje. Es un viaje de Cuaresma, pero estamos en otro viaje, ¿no? Un viaje más largo, que es el viaje de la vida. Es un viaje diferente que la vida de los apóstoles, pero también para nosotros es larga y es difícil. Y a veces algo confundiendo. Y quizá podemos pensar en esa imagen
de la nube, del sueño que experimentaron los apóstoles, o también de esa densa oscuridad que experimentó Abraham en la primera lectura. Nube, sueño, oscuridad. Porque nosotros a veces, en viajar por esta vida, experimentamos dificultades, desánimo, confusión. Como a veces estamos en oscuridad, como a veces estamos en una nube, como a veces estamos rendidos en sueño. Y sabemos que conocemos a muchas otras personas, ustedes conocen, ¿no? A personas que dicen, no hay Dios, no hay significancia, no hay moralidad, no hay nada más que experimentar una vida corta y disfrutarla en el cuerpo. Así tal como hemos oído de San Pablo en segunda lectura, ¿no? Que piensan solo en su estómago, su vientre, o en su cuerpo. No hay nada más, solo vamos a disfrutar. Tal personas quieren solo entonces disfrutar el alimento, la cerveza, el fútbol, la televisión, drogas, sexo, familia, sueño. Conocemos a tal personas. Y podemos entender por qué. Porque están en esa nube, porque están en el sueño, en la oscuridad. Ellos no pueden ver que hay más. Pero Cristo no quiere que estemos así. Y así nos da, tal como los apóstoles, experiencias, vistazos, gustos, que nos revela que hay más. Que nos revela que Él es más, que Él es Dios, que Él es el Mesías, que Él brilla también en nuestras tinieblas. Que nos revela que estamos en un viaje, no solo una vida corta terrenal, sino un viaje hacia el cielo. Que nos revela que no debemos quedarnos en ser esclavos del pecado o esclavos de nuestro cuerpo o nuestras pasiones, sino que Él quiere liberarnos y fortalecernos, hacernos capaces de viajar, de seguir a Él. Porque sabemos que Jesús es fuerte, Jesús es libre, Jesús es santo, Jesús es bueno. Y Él quiere que nos imitemos a Él, que recibamos su gracia, que estemos muy cerca de Él, una relación personal diaria con Él, para así poder viajar por medio de las nubes, no vencido por la oscuridad, no vencido por la confusión, sino con su luz en nuestra vista, su luz en nuestra mente. Somos, como San Pablo escribió, somos ciudadanos no solo de este país o otro país, somos ciudadanos del cielo. Somos hijos de Dios por la adopción divina en el bautismo. Somos unidos de Cristo, somos sus discípulos. Así no vamos a caer en el desánimo, no vamos a caer en la oscuridad, no vamos a caer en un sueño terrenal, sino vamos a mantener nuestra vista en Él, nuestra escuchar en su palabra. Así que es importante, la iglesia nos da esa historia hoy, pero nosotros también debemos mantener nuestro foco en Jesús. Así que es importante que vengamos a misa todos los domingos y a veces quizá en otros días de la semana. Que es importante que nos confesemos para recibir perdón para nuestros pecados. Que es importante que cada día entremos en la oración para escuchar de nuevo a su voz en medio de las actividades, los eventos de esa vida. Qué importante que escuchemos a su palabra por leer y meditar en la Escritura. Qué importante cuando podemos que vengamos aquí a la iglesia para estar junto con Él, realmente presente en el tabernáculo, en la capilla de adoración,
para ver de nuevo su luz, su luz. Cristo iba a Jerusalén para cumplir este éxodo, para rescatar, para liberar a ustedes y a mí. Que no lo perdemos, que siempre lo recordamos, que siempre mantengamos nuestra vista, nuestro foco en Él, nuestra luz, mientras que viajamos por esta vida. Dificultades, confusiones, pero ciudadanos del cielo, siguiendo a Cristo hacia el cielo mismo.